¿qué son? Son como si fuesen ondas de deformación dinámicas, algo que estén haciendo una intersección, una playa de estacionamiento, ¿no es cierto? Por eso nosotros los nuevos métodos de diseño siempre vamos a caracterizar los materiales para cargas pulsantes, es decir, el sistema que es más representativo de las solicitaciones de servicio. Bueno, de igual manera en el terraplén, el mismo comportamiento. Fíjense cómo baja, al bajar la humedad, cómo aumentan los patrones de resistencia, ¿no? Acá veamos otro indicador de resistencia. No hemos podido hablar mucho de esto en las clases anteriores. Fíjese, acá hablamos de una deflexión medida con una regla Benkelman. ¿Cómo nos vamos a imaginar este parámetro? Evalúa cuánto se deforma el espesor total de la estructura para una carga tipo a partir de un sistema hay una regla o hay otros que son continuos, que el mismo camión va deformando y va mostrando cuánto se hunde y cuánto se recupera a partir de que se va moviendo la carga. Y ese es un indicador, la deflexión del pavimento, del estado del pavimento. Cuando tiene mucha deflexión, no es bueno. No te dice cuál es la falla, es como un paciente que tiene fiebre, no sabe vos qué tiene, pero no es bueno eso. Es uno de los indicadores con los cuales trabaja, hay un programa que yo les comenté a ustedes, están estandarizados por las distintas entidades que financian las obras públicas. Por ejemplo, para el Banco Mundial trabaja con un programa que se llama los HDM, creo que ahora estamos en HDM4, HDM5, el cual ustedes van caracterizando los distintos tramos en distintos grados de deterioro de su recaminera y dándole los tránsitos, y ellos arman en función de eso un orden de prioridad y un orden de obras a hacer en los distintos tramos y la financian obviamente. Uno de los parámetros que normalmente se manejaba, porque es bastante sencillo de hacer, es la Benkelman, la regla Benkelman, ¿no? La deformación. Pero vamos a esta gráfica, que es de la vida real y es muy interesante. ¿En qué sentido? Fíjense que ¿qué tenemos acá? Deflexión de la vida Benkelman, y acá tenemos temperatura. Perfecto. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, ¿cómo empieza a aumentar las deflexiones? Para los distintos circuitos, siempre en estas columnas estamos hablando de materiales con ligante bituminoso. ¿Estamos? Mezcla asfáltica. Fíjense que esta columna es para 18.000 libras y la otra columna son para 30.000 libras. Y para otros materiales. Y esa es la parte interesante de esta transparencia. Fíjense, a medida que nosotros... Cerrame la puerta, Marco, por favor. A medida que aumenta la temperatura, la deflexión para este circuito X, de 10 a 30 grados, prácticamente pasa de 20 a 40. ¿Sí? En función de los espesores de la capa de rodamiento, obviamente a menor espesor, mayor deflexión. En cambio, cuando analizamos circuitos con otros ligantes, porque acuérdense que el problema del asfalto es un excelente ligante para capa de rodamiento, porque te da cohesión, te da lisura, etcétera, pero su módulo es variable con la temperatura y el tiempo de aplicación de carga. Es decir, un material viscoso, viscoelástico, se comporta elástico para carga de corta duración y para cargas estáticas o cuasi estáticas se comporta de manera plástica, es decir, se deforma. Por eso nunca vamos a poner en playa de estacionamiento piso asfáltico, se va a hacer pianito. Serruchito, perdón, no pianito. En cambio, fíjense acá cómo el parámetro, en el caso de la gráfica de acá arriba, estas pequeñas laminitas son lindas para reflexionar. Por ahí nos encontramos con cosas que no las entendemos, pero normalmente te sirven para afianzar algún concepto, ¿no? Por eso me gusta verla en detalle. Fíjense, en este caso, para el doble de carga, para 30.000 libras, una base tratada con material bituminoso, es decir,
una base impermeabilizada seguramente, sí tiene, a medida que aumenta la temperatura, tiene influencia el valor de la deflexión, de hecho aumenta a medida que aumenta la temperatura. Y ahora cuando nos vamos para valores, para bases tratadas con cemento o con piedra, fíjense que ya es más independiente la cosa. Es decir, como nosotros esperamos, en esos materiales con ligante hidráulico, como puede ser solo cemento o una base de piedra, piedra picada, son bastante, en relación a la temperatura, son bastante indiferentes, ¿no? No les tienen influencia. Por último, qué importante que tengamos en cuenta este parámetro, es decir, cómo varía las distintas capas del pavimento para las distintas horas del día. Porque lo primero que vamos a analizar, de hecho, si vamos a hacer algún estudio de campo, vamos a verificar la temperatura ambiente, vamos a verificar si vamos a hacer un pocito en el asfalto, vamos a poner agua y un termómetro, pero siempre hay que tener cierta coherencia en cuanto a, para ser representativo en cuanto a las comparaciones de las distintas épocas, tenemos que medir siempre más o menos en los mismos periodos horarios, ¿no? Nosotros cuando hacíamos Bengelman, por ahí había un problema porque a partir, no recuerdo si eran los 35 grados de temperatura del pavimento, ya distorsiona por una cuestión de viscosidad los resultados. Y acá en Tucumán en verano, a las 10 de la mañana ya tenés esa temperatura en el pavimento. Así que teníamos, bueno, el mismo problema que tenemos cuando hacemos pavimento de hormigón. En teoría ustedes más de 35 grados no podés tirar hormigón. Y empiezan a primar otros factores, por supuesto, hay que tratar de poner un poco de cabeza para que se hagan las cosas, ¿no? Sin hacer alguna cosa inapropiada, pero porque la solución más fácil es no hacer nada, o decir, bueno, tírenme hormigón a la noche, a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche. Muchas veces los volúmenes con los cuales se trabaja en obras privadas no son tan importantes como para que te hagan ese tipo de excepción, ¿no? En definitiva, fíjense, obviamente acá la parte superior del pavimento, que es la más expuesta, son los valores más pico, más empinado en cuanto a la variación, y la línea llena, para el pavimento flexible estoy hablando, corresponde a la parte inferior del pavimento, que está más protegida de estos picos. ¿Estamos? O sea, ya hemos visto cómo eran los parámetros climáticos en las carreteras AYO, en todos los años previos y en los años de circulación de la carga, y cómo influyen estos parámetros en los distintos indicadores de resistencia de los materiales. Acá tenemos un resumen de los distintos tipos de materiales de base y subbase. Normalmente, perdón, pero vamos por orden. Primero hablemos del terraplén. Para independizarnos, para independizarse de cualquier circunstancia propia del terreno natural que pudiera variar los resultados, construyeron un terraplén de 1 metro de alto. De manera tal de que la superficie de apoyo, la superficie de fundación de las distintas estructuras era totalmente homogénea y no era una variable a tener en cuenta para analizar el resultado. Cuando ustedes hagan experimentaciones siempre van a estar buscando parámetros fijos y variar uno para poder en función de eso sacar conclusiones. Entonces, esta es la misma línea. Fíjense, bueno, le cuento, era 1 metro más o menos del terraplén de un suelo A6, lo hicieron en capas de 10 centímetros, con un control estricto de compactación, más o menos 2 de la humedad óptima del T99. Tenían que hacer los controles de densidad relativamente rápido para poder seguir construyendo y desarrollaron un dispositivo de rayos infrarrojos para poder acortar los tiempos de las verificaciones de densidad para autorizar a las próximas capas. Creo que era algo de 90 minutos desde que sacaban la muestra, secaban, calculaban, analizaban y daban el resultado para habilitar a la próxima capa. Lo mismo que hacemos nosotros con el método de la arena. Para que tengan una idea, este suelo tenía un valor de CBR aproximadamente entre 2 y 4, bastante bajo. ¿Vamos? Un suelo A6. Ese es el terreno de fundación. 1 metro de suelo A6. Sobre ese metro se fundaron todas las pistas. Fíjense cómo eran las distintas estructuras.
Todas las subbases no fueron variables en cuanto a los materiales, sí en cuanto a los espesores. Era una mezcla bien gradada de grava y arena. Un CBR aproximado de 35. Obviamente iban variando los espesores. En cuanto a y fíjense la granulometría, ¿no? Acá no tenemos queja. Tenemos más o menos los mismos valores que hablamos cuando nosotros hacemos los estabilizadores granulares, ¿no? Fíjense que está mi 200 entre 3 y 10, está en 7. Una pulgada pasa todo, ¿me entienden? Este ensayo es muy bueno, es realmente sorprendente para la época que se hizo. Obviamente a lo grande, como hacen los yankees, después cuando lean, van a ver que yo no me meto mucho en eso, pero eso lo pueden preparar para el examen, que se han gastado 27 millones de dólares en esa época, no sé cuántos serán hoy, y se unieron todas las vialidades de los distintos estados de Estados Unidos, el ejército, los fabricantes de autos, de cubiertas, las universidades, cómo hacen ellos todo, ¿no? De manera tal, y obviamente con la mejor tecnología desarrollan un equipo para poder medir el deterioro de los, ya vamos a ver cuál es el equipo, creo que había una foto en la publicación que justo la encontré en internet, porque hoy me he puesto a buscar cosas, porque hay muchas cosas que la hago en el pizarrón, y bueno, era complicado, ya van a ver las improlijidades, sepan disculpar. Fíjense, las bases eran distintas bases. Teníamos una base de piedra triturada, es decir, más de 2 caras, quebrada, base de grava, una base tratada con cemento, que eso lo hemos visto, hemos cansado de hablar ahora, y una base tratada con asfalto. Fíjense que la granulometría era muy buena, además tenía el aporte ligante del cemento y, en este caso, del asfalto. En cuanto a las capas superficiales, tiene una mezcla para capa de rodamiento y una mezcla para capa o base negra, le llamamos acá, para capa ligante. Creo que no hay más acá. Acá vamos a resumir un poquito, ya hemos hablado de todo esto. Cotoma de 27 millones de dólares. 48 vialidades de los distintos estados, colaboró también el Cuerpo de Transporte del Ejército, el ensayo acelerado de tránsito, que busca relacionar cargas con deformación. Los camiones, eso no les dije, circulaban 18 horas al día, 6 días a la semana, durante 2 años, a o menos a 55 kilómetros por hora. Ese dato es importante, porque la gente de la Shell era contemporánea con este proyecto, y también dentro de los parámetros que tenía que poner de carga desde su perspectiva racional o teórica, adoptaron esa velocidad para poder tener cierta parámetro de comparativo en cuanto a los resultados de método y otros. Y luego ya van a ver también que la gente de la ASHO les cedió todos los resultados de sus ensayos, que a los Shell les sirvió para su método. Y lo de la ASHO, ¿por qué le ceden? Porque querían que el método tuviese alguna verificación teórica. En ese sentido había cierta, que siempre hay que tener en el ámbito de la ciencia, hay que tener ese sentido de compartir, ¿no? Acá tenemos los 6 circuitos, ya hemos hablado de todo esto. Acá tenemos 468 secciones flexibles, que son las que vamos a estudiar ahora. Las estructuras variaban desde 20 hasta 60, 70 centímetros de espesor, es decir, base, subbase y carpeta, 70, es un espesor considerable. Todas las subbases, ya repito, eran de mezcla de grava y arena bien gradada, es decir, con una concavidad hacia arriba, es decir, con el efecto recebo, que los vacíos se vayan llenando con los materiales de menor tamaño, etcétera, etcétera. Los ejes, ya hemos hablado de todo esto. Al final del ensayo se aplicaron cerca de 1 millón de aplicaciones de carga y se efectuaron alrededor de 600 millones de mediciones. Son muy graciosos porque las máquinas de ellos eran como si fuesen roperos del tamaño de unos armarios, y no tenían la capacidad que tiene una máquina de la más vieja de
la actualidad, ¿no? Y bueno, y con eso se dieron maña. Y bueno, también fueron a la luna, y no sé si han visto hace poco cuando salió que te cuente que no sé a dónde. ¿Usted se acuerda del mundo? Sí, a la central espacial de SpaceX. Bueno, todo el tablero digital, ¿se acuerdan? Y antes eran 2.000 millones de botones, que ahora lo entendemos cómo se le empañaban los vidrios, porque estamos ahora con los anteojos por ahí, con el barbijo, se te empaña todo, y anda a meter el dedito con guante en un botoncito, no es tan fácil, ¿no? Bueno. Veamos primero cómo determinaron el estado del pavimento. Nosotros sabemos que el estado en pavimento, lo voy a medir a través o el comportamiento en el cual se encuentra, o la capacidad de servicio que me está prestando, lo puedo evaluar a través de una serie de parámetros subjetivos, es decir, yo puedo circular por ese pavimento o por distintos pavimentos en distintos grados de deterioro y puedo decir, bueno, este me resulta bueno, este más o menos. Habrá otros usuarios que cuando el pavimento esté con 2 o 3 fisuritas ya dicen, no, este pavimento no me gusta, y habrá otros que mientras puedan circular dirán, está muy bueno el pavimento. Es decir, depende de una serie de parámetros que son subjetivos, atinentes a cada persona, cómo lo percibe, ¿no? Y paralelamente también depende de una serie de parámetros que sí son medibles y que son objetivos, como ser la fisuración, la rugosidad, si tiene bache, parche, ahuellamiento, hundimiento. Esos parámetros sí nos afectan a todos, hay que ver cómo nos afectan, en qué medida cada uno, cómo lo percibe cada uno, pero sí sabemos que el comportamiento depende de esos parámetros objetivos. Entonces, ¿qué idearon la gente de la ASH? Llevaron a toda la personal involucrado del proyecto. Ahí en las publicaciones que teníamos copia, hablaba de la palabra tienen interés del proyecto y se lo ha interpretado como que había un mal interés. En realidad se quería referir también a la traducción, que eran partícipes del proyecto, es decir, que tenían interés en que el proyecto se desarrolle y logre un buen objetivo, pero no en ningún momento iban a tener, ni tenía sentido tener alguna mala intención en relación a un censo, ¿no? En definitiva, les resumo, llevaron un montón de usuarios a 100 y tantos secciones de caminos adyacentes a la traza del experimento. Obviamente esto se hizo antes de circular la carga, y le daban una hojita a cada uno para que digan de 0 a 1 capacidad pésima, de 1 a 2 mala, de 2 a 3 regular, de 3 a 4 bueno, de 4 a 5 muy bueno. Entonces y cada tramo de eso, de rutas en servicio, buscaban que sea relativamente homogéneo para lo que sea, para bueno o para mal comportamiento, pero que sea parejo para que no dude uno, ¿no es cierto? Y te llevaban a hacer, y vos ponías, qué sé yo, 2,3. Yo voy por la avenida Roca, en la parte nueva pongo 3,5. Yo voy por la avenida Roca, en la parte esa que estamos llegando a la avenida Len, y pongo 1,6, por ejemplo, va a los saltos. Fíjense que lo que más nos molesta, lo que más nos afecta, lo vimos en la primera clase, son los choques. Los choques. En la fisurita no la sentimos tanto como cuando vamos golpeando cosas, por eso soy tan crítico de esos lomos de burro coercitivos que se ponen sin tener en cuenta la continuidad. Si vos podés hacerlo con cierta, más tendido, que sea más una lomada, como los que están en la avenida Perón, y si vos pasas a una determinada velocidad, lo mismo volás, lo mismo tenés que frenar porque si no, salís volar. Pero que no impacten sobre la rueda, que no haya esa sensación, porque además de destruir el vehículo, a uno le provoca cierto desconfort y también te provoca inseguridad porque en alguna medida se pierde un poco de control de vehículo. Bueno, una vez que lo llevaron a toda la gente del proyecto, para verificar esa opinión, hicieron otro panel de usuarios con usuarios particulares que no tenían nada que ver con el proyecto, conductores que no eran ni siquiera profesionales, sino los conductores cualquiera que andan en un auto, y los llevaron a verificar varios puntos como para tener esa certeza de que la opinión de ellos
era realmente representativa de la opinión del ser humano, del ciudadano común. Una vez que verificaron eso, a las mismas secciones fueron con todos los equipos que tenían para esa época y midieron lo que podían medir. Se concentraron en la variación de pendiente longitudinal, lo que hoy conocemos como rugosidad, es decir, si ustedes van circulando en un sentido, es un dispositivo que mide la sumatoria de movimientos verticales en uno de los sentidos, si no se restaría, ¿no es cierto? Y te da una idea de la terminación de la calidad del pavimento. Fíjense que el término que más peso tiene, lo que estamos hablando hace un rato de los choques, ¿no es cierto? Medía las deflexiones, las grietas, que son el factor C, por unidad de superficie, siempre hablamos de la grieta de mayor severidad, zona de severidad cuando ya se está cortada la carpeta, y los baches o parches, siempre por unidad de superficie. Ahí creo que tengo algo, había algo de esto en... No. Acá. Me están escuchando, ¿no? Sí, ingeniero. De hecho, desarrollaron este dispositivo que se llamaba perfilómetro, porque hoy por hoy es lo que nosotros conocemos como el rugosímetro. Es un dispositivo que tiene, fíjense acá cómo va sumando los movimientos verticales. Este pavimento de arriba es un pavimento que tiene muchas irregularidades, se lo siente sinuoso, se lo siente abrasivo, se lo siente molesto. Y este pavimento de abajo es un pavimento más lisito. ¿Y cómo se suman? Por metro por kilómetro. Es decir, un pavimento lisito va a tener una rugosidad de 1,5 metros por kilómetro, por decir un valor. El pavimento que tenga más rugosidad va a tener valores mayores. Fíjense, miren el tamaño de la máquina. No sé si pueden hacer algo como el Excel nuestro, ¿no? Miren cómo en el dispositivo, fíjense que había 2 ruedas, entonces, en función de cómo variaba una en relación a la otra, iban viendo los movimientos a medida que iban transitando, ¿no? Todo muy artesanal, lo han desarrollado para el proyecto. Una vez que tenían la opinión de los usuarios y tenían todos los parámetros estos que habían medido, que son objetivos, buscaron cómo acomodarlo, cuál era la combinación matemática para que todos estos parámetros distribuidos en una fórmula me den el valor del censo. Y esta es la distribución del algoritmo resultante. ¿Qué valor tiene este algoritmo? Simplemente que con esa distribución de los distintos parámetros verifica la opinión de los distintos usuarios. Siempre en ese sentido hay que reconocer que son muy expeditivos. Podemos criticar muchas cosas, pero son coherentes en su metodología y respetan muchísimo esa línea de trabajo y bueno, y no les va mal, ¿no? Al respecto. Es decir, esta es nuestra ecuación de índice de serviciabilidad presente, o PSI, en inglés, digamos. Lo vamos a ir acordando, lo vamos a ir razonando al PSI como el estado en cual se encuentra el pavimento. ¿Para qué han hecho todo este tema de los usuarios, etcétera, etcétera? Simplemente para, a partir de ahora, ya saben que esta fórmula valida la opinión de los 300, 400 encuestados, y directamente, cada 2 semanas, que ellos le llamaban un día índice, parábamos los camiones y nos íbamos a medir en los distintos circuitos, cada uno un parámetro. Es decir, el señor Edmundo iba a ir a medir este parámetro, la variación de la pendiente en el sentido longitudinal o rugosidad. Yo iba a ir a medir las deflexiones, etcétera, etcétera. Cada persona se dedicaba a uno de los factores que podíamos evaluar para caracterizar a partir de ahí con la ecuación el estado en ese momento de cada uno de los tramos. ¿Me entienden? Se determina, a partir de los ensayos, que el índice de servicio inicial, el óptimo para un pavimento flexible, rondaba los 4,2, el valor de 4,2. En cuanto para los pavimentos rígidos era un poquito mayor, llegaba a 4,5.
Esto se debe, fíjese que estos factores, por más que esté recién hecho el camino, algo restan. En el caso del pavimento flexible, se logra una terminación, aunque nosotros no creamos por ahí, se logra mejor terminación en otra clase, que en los sistemas, obviamente ellos trabajan con terminadora, etcétera, etcétera. En los contratos, en las calidades de terminación, le dan premio por la lisura. Si excede la lisura que le pedía el proyecto, le dan un 5% más, por lo cual la mayoría de las empresas que se dedican a eso invierten en equipo, porque ese 5% en los volúmenes de dinero que se manejan es representativo. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? ¿No hay ninguna pregunta? Parece que no, ingeniero. Ya sabemos cómo vamos a evaluar el índice de servicio de los distintos pavimentos, de las distintas secciones, perdón, y empiezan a circular los camiones. ¡Tac! Y acá tenemos, recuerden que habíamos hablado de cada día índice, ya vamos cada 2 semanas parábamos los camiones y medíamos el índice de servicio que está acá en el eje Y versus el número de aplicaciones de carga que había soportado esa sección. Y para cada una de las secciones, por ejemplo acá la 579, íbamos marcando un puntito cada 2 semanas. Este puntito, la otra 2 semanas este. Fíjese cómo ha ido cayendo el índice de servicio, cómo se ha ido deteriorando la sección 579. No ha llegado a las 200.000 aplicaciones de carga patrón. Distinto comportamiento ha tenido, fíjese que todas nacen de 4,2 más o menos. Distinto comportamiento ha tenido la 306, que primero ha tenido una caída medio abrupta, después se ha recuperado hasta el índice de serviciabilidad 3, ha cedido en el próximo día índice acá, ha caído de 3 a 2,5 y después ya en los otros 2 días prácticamente ha llegado a 1,5. Cuando nosotros hablemos de PSI 1,5, no confundir con un valor aceptable en la vida real, sino que es un valor con el cual ellos trabajaron porque estaban haciendo un experimento, pero prácticamente para ese valor de serviciabilidad, el camino ya está intransitable. Es decir, no lo vamos a aceptar nunca nosotros como un valor final de nuestro pavimento. Simplemente lo tienen que tomar como un parámetro que dentro de un experimento, sí, ellos querían saber qué pasaba hasta ahí. Y si hubieran podido seguir circulando hasta 1, lo hubieran hecho. Y acá veamos el comportamiento de la sección 581. Fíjense que seguramente esta sección debe ser la de mayor envergadura, la de mayores espesores o la de mejores materiales. Porque prácticamente de 200 a 1000 repeticiones en millares de carga, ha bajado su índice de serviciabilidad apenas de 3,5 a 3,2, por decir un valor. Y también acá se da un comportamiento extraño que haya pasado esto, pero en los ensayos pasa, ¿no? En la vida real. Fíjense que a partir de acá de millón sería de repetición de carga, mejorado el índice de serviciabilidad. ¿Es posible eso? ¿Qué opinan ustedes? Parece raro, ingeniero. Es raro, pero puede ser. ¿Qué puede haber pasado? Yo me trato de imaginar. Fíjense, estamos hablando desde el 44 al 55, 11 días por 2 semanas, es mucho tiempo. 11 días por 2 semanas cada día índice. Puede ser que en la mezcla fáltica, a partir de un determinado valor de carga, digamos, complotando también la temperatura para que se haga algún efecto de amasado que genere un alisado. Yo estoy pensando, ¿no? No sé si han visto, ustedes hay zonas donde no llueve mucho, en las rutas que ustedes van, que vienen de Santiago, prácticamente al no tener lluvia tienen una gran suerte que
que es un factor que es muy crítico para el comportamiento de los distintos materiales constitutivos del pavimento, y por ahí tiene una lisura, sí, miércoles los santiagueños, che, mirá la ruta que hacen, y en definitiva también hay algo de clima, ¿no? Ahí. No obstante, sí, sí, reconozco, nosotros hemos ido bastante a Santiago y tienen algunas cosas muy buenas, ¿no? Que habría que aprender. Hemos visto mucho mantenimiento de pavimento de hormigón. Fíjense, en el centro tienen todos los pavimentos, ya está la piedra, obviamente, de recortes deben tener más de 40 años esas losas, pero ellos tienen el buen hábito de mantener las juntas, ya están hechas en cuadrilla, va uno soplando y ni te interrumpen el tránsito, ¿no? Y van poniendo, se la ingenian también ellos, lo cual me parece muy bien. Bueno, si tomamos una sección cualquiera, acá hemos transcripto la 306. Fíjense, ya vamos queriendo entrar en un análisis más en elementos comunes para todas las curvas. Y a esta sección 306 le trazamos una curva promedio. ¿Qué quiere decir promedio? Que más o menos refleja el comportamiento para arriba y para abajo. Fíjense que las áreas tendrían que ser más o menos iguales, lo que está por arriba de la curva promedio y lo que está por abajo. Sí, obviamente, fíjense que la estructura real llegó a 1,5 de índice de serviciabilidad para 600.000 aplicaciones de carga, y nuestra curva promedio, milagrosamente, ha llegado a casi 800.000. Pero es representativo ese comportamiento. Y a cada una de las curvas, de las 468 secciones, mejor dicho, hay que tomar las secciones que había carga dinámica, pongamos, redondeemos en 400, le graficamos, tenemos ya cómo ha sido su comportamiento desde el índice de 4,2 hasta el 1,5, es decir, cuál es su comportamiento total, desde que estaba muy bien hasta que está muy mal, y a cada una de las distintas secciones le graficamos nuestra curva de equilibrio, la curva promedio. Fíjense que esto lo hice hoy, ¿dónde está? Porque esto lo hago en el pizarrón, disculpe la improlijidad, ¿no? Acá. No. La ecuación de la curva, ¿qué pasa con esto? Ahí está. Fíjense, acá he graficado el índice de serviciabilidad para un C0 igual a 4,2, que termina en un C1 que es igual a 1,5, para un valor P variable, que es P, el índice de serviciabilidad en un momento dado, y tiene un tránsito W chica. Cuando el índice de serviciabilidad cae a C1, que ya dijimos que es un valor de 1,5, que ya está destruido el pavimento, el tránsito que corresponde a ese valor C1 lo vamos a llamar ρ. Y beta va a ser la pendiente de la curva promedio. La ecuación del índice de servicio en un momento dado cualquiera responde a esta ecuación. Fíjense que para el tránsito W igual a 0, P es igual a C sub 0, es decir, a 4,2. El índice de servicio es 4,2. Cuando llegamos con el tránsito a ρ, el índice de servicio P es igual a C1, que es igual a 1,5. Aplicando logaritmos, llegamos a esta ecuación. No estamos haciendo ni más ni menos que lo que hicieron ellos, que es una ecuación que hay que tratar de memorizarla, que la llamamos ecuación general del comportamiento. Fíjense que se la puede expresar de dos formas. Esta es la que me gustaría que se grabe. Cuando ustedes vean G, piensen en índice de servicio. ¿Qué es lo que entiendo yo de esta ecuación? Significa la pérdida de serviciabilidad en un momento dado cualquiera P, es decir, el índice de servicio en ese momento P, sobre la pérdida de serviciabilidad total potencial, es decir, de C0 a C1, 4,2 menos 1,5. Y también, si queremos ver el otro lado de esta igualdad, tiene
depende de la pendiente de la curva, de el tránsito y del tránsito final para el índice de servicio 1,5. ¿Ya se viene otra pausa al mundo? Sí, ingeniero, queda menos de un minuto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les prometo que la última la vamos a hacer más corta. Nos vemos, hagamos a la y menos cuarto, nos vemos de vuelta. ¿Ah? Bueno, perfecto. Gracias. ¿Cómo te...? ¿Vas a comer? Sí, de comer. ¿Tienes jugo doble o algo así? No. Sí, es una tortura, pero bueno, ¿sabes qué? Peor es nada.